Bienvenidos en nuestro cuarto episodio, Visión Nocturna, UFROmedios, a través de todas sus señales. Estamos revisando, estamos aprendiendo y de alguna manera aquí entramos a comprender la responsabilidad histórica que tenemos todo el próximo 4 para pronunciarnos respecto de este documento que hoy día dice las autoridades que el 99% ya lo tiene. Y que no lo tiene todavía, tiene la posibilidad de encontrarlo. Tengo otras cosas por acá que me dejan en esa disyuntiva. ¿Quién dice la verdad, el apruebo o el rechazo? Bueno, temas que vamos a compartir esta noche y en esta oportunidad, porque queremos hacer claridad sobre temas y ver cómo avanzamos. Escuchaba una frase que me parece que es muy interesante. Estamos en un primer tiempo. Sea cual sea el resultado del 4 de septiembre, vamos a tener que entrar en un segundo tiempo de definiciones. Ya, de alguna manera, el apruebo tiene acuerdos para avanzar. En el rechazo, si es que se alza con el triunfo, también tendrá que ver la forma en que responde a lo que la ciudadanía quiere. Mientras vamos a estar conversando de estos temas, hoy día tenemos en la presencia del ex constituyente, académico, abogado, Eduardo Castillo Picurúa, a quien le agradezco la gentileza. Bienvenido, Eduardo. Gracias por acompañarnos nuevamente. Muy buenas noches, Miguel Ángel, y contento de estar aquí nuevamente en UFROmedios. Sociólogo, académico de la Universidad Católica de Temuco, Emilio Moya, nos acompaña en esta oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación y buenas noches a todos y a todas. Bueno, y vamos a estar en cualquier instante conversando también con la abogada Catherine Montealegre, quien también obviamente nos va a entregar la opinión de mujer. En cualquier instante vamos a estar con ella. Ella es ex constituyente del distrito 23. No, 25. 25, región de los lagos. 26. Sí, 26, exactamente, 26, región de los lagos. Bueno, y hoy día queremos entrar en materia frente a los temas que aparentemente faltan aún cerrar, y para que la gente entienda y no hayan dos miradas, porque eso es lo que ha ocurrido, y quiero abrir inmediatamente la conversación, Emilio. A su juicio, este texto deja temas pendientes que en definitiva llevan a generar ciertas realidades que algunos están diciendo se está mintiendo al país en favor de una u otra opción. A ver, yo diría mi apreciación personal como observador del proceso más que como participante, que en este caso Eduardo y Catherine pueden dar una opinión mucho más informada. Que yo creo que al leer uno la Constitución encuentra en su sentido que una Constitución escrita de forma bien reactiva a un momento particular de la sociedad chilena, que fue el estallido social y una serie de procesos de fenómenos que se vienen arrastrando, yo diría, del 2006 con las movilizaciones estudiantiles y otro tipo de movilizaciones. Si uno analiza el texto, por ejemplo, encuentra o se da cuenta mucho de alguna manera, de una institucionalidad que siempre parte con el verbo resguardar, que siempre parte con el verbo proteger, defender, ¿no es cierto? Que yo diría que está, a mi juicio, enmarcada en la sensación de abuso que gran parte de la sociedad chilena, ¿no es cierto?, abordó o vivió, ¿no es cierto?, experimentó, yo diría, desde el 2010 en adelante, de distintos casos. Casos de colusión, casos de corrupción, ¿no es cierto?, los indicadores de desigualdad, etcétera. Y en ese sentido yo rescato algunos aspectos importantes de la Constitución. Yo creo que recoge aspectos muy importantes. Yo creo que lo que tiene que ver con el fraccionamiento de poder, sobre todo, finalmente entregarle poder, ¿no es cierto?, a las regiones, a las comunas, me parece que es un avance. Me parece que es un avance también el tema o el principio, ¿no es cierto?, de buen gobierno. Creo que como nunca en una Constitución se deja explícitamente, yo diría, marcado lo que involucra la corrupción, ya lo que involucra también lo que son los delitos del sector privado, específicamente la colusión. En eso yo creo que hay un avance sumamente importante. No me atrevería a decir qué es lo que deja de lado, porque no conozco en estos momentos la opinión, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, pero yo me acuerdo que después del estallido social y después del apruebo y el rechazo, ustedes me entrevistaron y yo decía que, ojo, que estas mayorías son momentáneas, que estas de alguna manera percepciones que uno puede tener sobre lo que está pasando en el país
no necesariamente son mayorías que pueden estar establecidas durante mucho tiempo. Y eso es lo que hay que hoy día, lo que quizás hay que medir, es ver hoy día dónde están finalmente los aspectos que la ciudadanía va a valorar a la hora de votar esta Constitución. Eduardo, de alguna manera hay temas que están ahí como en la nebulosa. Por ejemplo, para llegar a un tema claro, que la gente se ha entrado a confundir, la casa propia. ¿Va a ser o no, en definitiva, de la persona, o el Estado va a resguardar que ella pueda tener una postulación a una vivienda, pueda tener un terreno? ¿Cuál es ahí la definición que aparece establecida en este proyecto constitucional? Bueno, en primer lugar, señalar algo que planteó Emilio, de que esta era una constitución que era reactiva, digamos, a toda la situación que había en el país. Y la verdad es que en Chile, por lo menos, todas las constituciones han sido reactivas, ¿no? La del 25, régimen presidencial reactivo a lo que teníamos hasta ese año, precisamente, un régimen parlamentario. La del 80, ¿para qué decir? Toda la regulación de la propiedad, toda la importancia del capítulo de las Fuerzas Armadas y del Consejo de Seguridad Nacional, todo eso es reactivo a lo que había pasado en los años anteriores, ¿no? Entonces, aquí también es reactiva. Y el resultado, a mi juicio, es positivo. Cuando hablamos de paridad de género, por ejemplo, no es el estallido social, son los movimientos feministas que vienen del año 2017-2018, que con mayor fuerza, digamos, y que se dieron, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Las universidades empezaron a fijar políticas y protocolos para prevenir y sancionar el acoso, el abuso sexual, en fin. Se constituyeron comités en este sentido en todas las universidades del país. Entonces, sigue una corriente eso, y esto se plasma en la Constitución. Y en vivienda es exactamente lo mismo. O sea, no se parte de cero aquí. ¿Y qué es lo que se hace en la vivienda? Dice, mire, el año 90 teníamos las casas Copeva. Uh-huh. ¿Es eso lo que tenemos hoy día? Y claramente no. Hoy día tenemos viviendas con más superficie, con aislación térmica, con los del decreto 49, los departamentos en los primeros pisos, usted ve en los extremos viviendas para personas con discapacidad, de tal manera que están hechas de una manera que se puedan desplazar personas en silla de ruedas. En fin, ha habido una mejora. Entonces hablamos de la vivienda digna y segura, ¿no? ¿Y qué es lo Ahora, que agrega el punto es el siguiente. Se dice que se garantiza el goce de la vivienda, ¿ya? Ahora, si uno tiene el dominio, tiene el goce. Porque aparte del dominio, pueden haber otras formas también de estar en una vivienda. Hoy día estuve en Carahue yo en la mañana. Carahue, la municipalidad de Carahue tiene 3 casas destinadas a personas adultos, mayores, matrimonios abandonados, que viven en una condición de pobreza, y la municipalidad les da la casa. No se la da en propiedad, se la da en préstamo. ¿Por qué? Porque muere el marido, muere la mujer. No sé por qué matamos primero al marido, pero muere el marido primero, después la mujer, y esa casa vuelve a la municipalidad y se la entrega a otra familia. Se en otras comunas también. En otras comunas existen padres de las casas también. Entonces, no todo es propiedad, pero sí fundamentalmente lo es la gran mayoría de los casos. Porque cuando una persona, y esto es la pura realidad, una persona le entrega en su casa, postuló por subsidios, tuvo 5, 10 años peleando por su casa propia, al final le llega a la casa. ¿Qué es lo que le hace? Le entregan las llaves, después le llega su escritura y su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. Nunca ha dejado de ser así en Chile desde hace décadas. ¿Y no va a dejar de ser así? Y no va a dejar de ser así porque yo confío en el legislador. Sí. Lo que pasa es que aquí, en la convención, yo creo que se dio un fenómeno, ahí se lo dejo a los sociólogos y a los cientistas políticos, pero el fenómeno es el siguiente. La extrema izquierda desconfía del Parlamento y del presidente. Por lo tanto, todo hay que ponerlo aquí. Por eso tenemos una constitución larga. Y después vemos que la derecha también desconfía del Parlamento porque dice, pero no está en la Constitución. Bueno, pero sí solo va a regular la ley. Es que ¿qué cosas van a hacer los parlamentarios? Falta de confianza en la institucionalidad.
Eso es lo que tenemos. Y ese es el resultado de muchas cosas que han pasado en nuestro país. No es gratis esa falta de confianza. Muy bien. Ahí no falta de confianza. Vamos a saludar a Catherine Montealegre, abogado con posgrado en Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma. Es ex convencional constituyente del Distrito 26, Región de los Lagos. Ya la estamos viendo. Catherine, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la bienvenida. Muy contenta de poder acompañarlos acá. Aprovecho también de saludar a Emilio y a Eduardo que nos acompañan en el panel. Bueno, ya usted nos estaba escuchando. Comparto la apreciación de aquí del panel. Pusimos como ejemplo la casa para mostrar ciertos elementos que a juicio del debate de la calle, de la conversación que se tiene, no está muy claro ciertas definiciones que aparentemente parecen buenos titulares puestos ahí, pero que cómo viene después el desarrollo es donde la gente, a propósito del concepto de Eduardo, desconfía. Sí, bueno, y hay razón para desconfiar. Yo escuchaba también a Emilio decir que, bueno, que es un plus, ¿cierto?, que esta Constitución consagra el Estado y el rol que tiene el Estado en una sociedad. El problema es cuando se da preponderancia al Estado antes que el individuo. En la Constitución que nos rige hoy en día, ¿cierto?, el artículo 1 parte por establecer que la persona nace libre e igual en dignidad y derechos. Se pone el punto en el individuo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Estado está al servicio de la persona y no al revés. Y cuando tú ves este borrador de nueva Constitución, lo primero que ves en su artículo es que se habla del Estado. Entonces, y vemos más de 300, ¿cierto?, digamos, conceptos respectivos al Estado. El Estado es el custodio, el Estado es el garante. El problema es cuando el Estado está al servicio de la persona humana y qué libertad le estamos dejando a las personas. Y en específico en los derechos sociales, cuando a mí se señala, ¿cierto?, o escucho decir que esta convención constitucional es el reflejo, ¿cierto?, de las demandas sociales o los intereses que tenía la ciudadanía, yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo que dejó de lado, ¿cierto?, esta convención constitucional y si efectivamente representó lo que quería la ciudadanía? ¿Por qué? Porque vemos que las iniciativas populares de norma que velaban, ¿cierto?, o que buscaban, por ejemplo, consagrar la propiedad sobre los ahorros previsionales de los trabajadores, fue rechazada. La iniciativa popular de norma que buscaba que las víctimas estuvieran antes que los delincuentes, que se pusiera primero a las víctimas, también fue rechazada. Todas las iniciativas populares de norma que buscaban consagrar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos en razón de sus convicciones morales o en razón de sus valores y al mismo tiempo la libertad de enseñanza correctamente entendida, fueron rechazadas. Entonces, ¿realmente la Convención Constitucional plasma lo que buscaba la ciudadanía? Y solo para terminar, en tema de vivienda, lo dice muy bien Eduardo, se consagra en el artículo 51 el derecho a vivir, el derecho a exigir una vivienda, ¿cierto?, digna y adecuada. Y el Estado debe garantizar al menos toda la seguridad de la tenencia. En derecho las palabras tienen un significado. Lo que te está asegurando la Convención Constitucional es el derecho a una vivienda digna y adecuada, pero no propia. Y eso obviamente contribuye a generar incertidumbre. Eduardo nos dice, confiemos en la institucionalidad. El problema es que, ¿para qué nacen las constituciones? Nacen para defender a los individuos frente a las actuaciones de los políticos y del Estado. Si nosotros confiáramos en los políticos, no existirían constituciones. Y habiendo y existiendo la posibilidad de consagrar en más de 20 oportunidades el derecho a la vivienda digna, adecuada, pero propia, este fue rechazado por la mayoría circunstancial que existía en la Convención Constitucional. Entonces, mientras más los chilenos buscaban certezas en una constitución que los representaran, no se les dio la oportunidad y quedaron fuera derechos como el derecho a la vivienda propia, solamente se consagra de manera digna y adecuada, y por ejemplo, se eliminó el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, no se consagra el derecho sobre los ahorros previsionales, entre otras tantas cosas. Bien, Emilio, de alguna manera le respondieron ahí. Es un tema, y creo, y a propósito que estoy con un sociólogo, ¿es un tema político, sociológico? ¿Está todo ahí englobado? Bueno, yo diría que, a ver, efectivamente esta es una constitución que pone el acento, como muy bien dice Catherine, en el Estado y no en el individuo. Porque justamente venimos de una constitución donde se ponía el acento en el individuo, en una constitución que de alguna manera también fue legitimadora normativamente de ciertas instituciones que ayudaron, ¿no es cierto?, a instalar el modelo neoliberal en Chile, ¿no es cierto? Uno cuando lee el ladrillo, que es el modelo finalmente que se instala en la dictadura, en la introducción del ladrillo sale que
una de las transformaciones que se tiene que llevar a cabo es una transformación institucional, y esta transformación institucional implicaba una creación de una nueva constitución. Entonces yo diría que efectivamente una constitución tiene que responder, ¿no es cierto?, a lo que está... Al momento. A un momento, obviamente no me refiero a un momento contingente, a un momento sí en el cual la sociedad está enfrentándose hasta nuevas situaciones. Si esta constitución, tal como está escrita, va a responder a esas nuevas situaciones, es algo que veremos, nada nos da certeza. La constitución del 80 tampoco garantizaba, ¿no es cierto?, un éxito cuando se instaló. Y a mí me parece que también el tema de la constitución, yo no soy abogado, ya por lo tanto no me siento incapaz de entrar en una discusión legal, pero sí puedo señalar que por una parte la constitución también implica distribución del poder, cómo estamos distribuyendo el poder, y yo creo que eso es fundamental en una discusión constitucional. ¿Dónde se va a concentrar el poder? ¿Quiénes van a tener el poder? ¿No es cierto? De alguna manera va a seguir centralizado, va a seguir concentrado, o vamos a fraccionar el poder en regiones sin llegar al federalismo, porque esta constitución no llega a eso. Eso es un asunto clave. La constitución no solamente es un conjunto de normas, de principios, sino cómo distribuimos el poder en la sociedad. Y por otro lado, yo también lo planteé en una entrevista anterior, la constitución no tiene por qué resolver todo. Hoy día en la sociedad chilena vivimos un proceso de desintegración social súper complejo. Y que no solo de Chile. Exactamente, y no creo que la constitución necesariamente es el mecanismo, la herramienta que va a dar solución a todo un proceso estructural que hoy día vive la sociedad chilena en términos de seguridad, en términos de relaciones sociales, en términos de solidaridad, en términos de inclusión, en términos de discriminación. No, la Constitución no va a resolver eso, porque los límites de la sociedad no son solamente normativos, superan el ámbito normativo, superan el ámbito legal, ¿ya? Y en ese sentido, efectivamente, yo concuerdo con Catherine, se pone el hincapié en el Estado, pero ¿por qué? ¿Por qué se pone eso? Porque el diagnóstico finalmente, los hechos sociales que fueron ocurriendo hasta el estallido social, mostraron una sociedad que se encontraba fragmentada, descontenta, de alguna manera con ciertas instituciones, con el sistema, con la forma de llevar la vida, con una élite totalmente, yo diría, desacopladas, ¿no es cierto?, las demandas ciudadanas. Recuerden esta idea de no los venimos ver o no, de alguna manera no supimos que esto estaba acá. Y había que hacerse cargo de eso. Yo en eso creo que también el juego de expectativas de lo que es una constitución hay que moderarlo. El problema del desarrollo de la sociedad chilena no se resuelve con una constitución, y es un tema que vamos a tener que conversar todos los actores políticos, actores económicos, hacia dónde avanzamos de aquí a 20 años más. Bueno, lo que me queda claro, Eduardo, es que no todo está bien, y no debería por qué serlo tampoco. Todas las cosas que hace el ser humano son perfectibles. Y porque si estuviera bien, ya no habría un acuerdo de los partidos de gobierno para precisamente aprobar y reformar. ¿O no es así? Claramente así. Mire, la Constitución del 80 dijo, vamos a tener un periodo transitorio de 8 años. Va a seguir Pinochet en el cargo. Y después del 8º año va a venir un plebiscito. Y ahí van a decir sí o no. Y el plebiscito era claro que se decidía si continuaba por otros 8 años Pinochet. Pues bien, el plebiscito no le resultó la Constitución del 80. Ganó el no. Todo el mundo sabía que el próximo presidente de la República iba a ser alguien de la oposición a la dictadura, ¿no es cierto?, de la Concertación, ¿ya? Entonces, hubo que introducirle 54 reformas. 54. Una de ellas, decir que el próximo presidente no iba a gobernar 8 años, sino que cambiaron la norma transitoria y lo pasaron a 4. Entonces, por eso Elwin gobernó 4 años. Es decir, una constitución funcionó perfectamente en sus normas transitorias, pero cuando tratamos de aplicarla en términos completos, no funcionó. Y hubo que hacerle 54 reformas. Entonces, ya esta, por cierto, que no es la constitución perfecta. Por ejemplo, veamos materia previsional, que fue uno de los puntos del acuerdo, ¿no? Sí. La gente quería no más AFP. ¿Dice no más AFP? No dice. La iniciativa popular que señalaba Catherine, a quien, perdón, me disculpo, aprovecho de saludar a la ex convencional.
la gente, la iniciativa popular era de norma constitucional para que no me quitaran mis ahorros, porque la plata es mía. Ya. Bueno, no dice ninguna de las dos cosas la Constitución. ¿Podemos clarificarlo? Sí, se puede clarificar. Podemos decir, mire, habrá un sistema mixto, habrá capitalización individual también, por lo tanto, y habrá también un sistema solidario o una complementación solidaria, que es precisamente lo que se está discutiendo hoy día. El proyecto del gobierno es eso: capitalización individual, usted verá dónde pone sus cotizaciones, pero obligatorias, ¿ya? Y destinadas solamente a cubrir las contingencias previsionales, ¿no es cierto?, que son la cesantía, el prenatal, el postnatal, los accidentes laborales y la pensión finalmente, ¿no? Y lo que decían los parlamentarios que hay en ese momento de una situación especial, porque ya lo vimos que no se podían ocupar estos ahorros y por una decisión política se cambió. Claro, pero aquí hay una norma constitucional que además, claro, también se puede modificar la Constitución después, ¿no es cierto? ¿Ah? Que permita sacarle a todos la plata, pero las consecuencias que tuvimos que pagar y que fueron menores, pagando. que estamos pagando no fueron menores, ¿no? Entonces, el punto es que sí se puede perfeccionar. Yo me alegro que haya habido los partidos políticos del gobierno hayan llegado a este acuerdo en materia de previsión. Está pendiente, y eso es lo que habló el ministro Marcel anoche, este 6%, ¿no es cierto?, que va a un fondo solidario. ¿Por qué? Porque si quedamos solamente con la capitalización individual, va a haber mucha gente que no va a tener pensiones o no va a tener pensiones dignas. El 28% del empleo hoy día en nuestro país es informal. Así es. No tiene previsión. ¿Qué va a pasar cuando esa gente llegue a los 60, 65 años de edad, 70 años de edad? ¿Cómo va a vivir? Entonces, ahí tenemos que armar también un sistema solidario, complementario con el de la capitalización individual, pero hay que armar un sistema solidario. Si no, no tenemos cómo cubrir todas las necesidades que hay en el sistema previsional. Catherine, ¿comparte usted, por ejemplo, el tema previsional, que hay que abrirse a otras alternativas y que de alguna manera la Constitución o esta propuesta lo está contemplando? Sí, bueno, antes de ir de lleno a las pensiones, a mí me gustaría hacer algunos puntos de lo que han planteado también Emilio y Eduardo, especialmente cuando Emilio dice las constituciones, cierto, no van a solucionarlo todo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Las constituciones nacen para limitar el poder de los políticos, para distribuir el poder y generar también la separación de poderes. ¿Qué es lo que hace la Convención Constitucional? En vez de limitar el poder de los políticos, le entrega más poder a los políticos, más poder al Estado, cuando en realidad tenemos que empoderar a la sociedad civil. Al mismo tiempo, en cuanto a la distribución del poder, uno de los grandes pilares, ¿cierto?, de las constituciones es la separación de poder y por lo menos crear estos check and balance, ¿cierto?, estos balances institucionales que permitan que el poder no se concentre. Y lo decía muy bien el expresidente Eduardo Frei Montalva cuando argumenta su voto por el rechazo, en donde él plantea: a mí lo que me preocupa es que una constitución que nace en democracia podría acabar con la democracia. ¿Y por qué? Porque si el poder se concentrara en el presidente de la República y en esta Cámara unipersonal, ¿cierto?, que crea la Convención Constitucional, en donde en cierta manera se va a concentrar el poder de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Por qué? Porque se elimina el Senado y se crea una Cámara de Regiones, sí, pero que no tiene la facultad revisora, ¿cierto?, de lo que haga la Cámara de Diputados. Por lo tanto, se podría concentrar el poder en el Poder Ejecutivo a través del presidente y en el Poder Legislativo a través de esta Cámara, obviamente pudiendo monopolizar el poder y avanzar hacia un régimen totalitario. Entonces, esos graves peligros hoy día obviamente preocupan, y también concuerdo con Emilio. Antes de iniciar este proceso, ¿cierto?, veíamos una sociedad chilena fragmentada, dividida, también desalentada, ¿cierto?, descontenta con la élite política. Pero ¿qué es lo que vemos después de la Convención Constitucional? Que Chile sigue dividido, que la propuesta de la Convención Constitucional divide a Chile de un Estado-nación unitaria a un Estado dividido en diferentes naciones, nos dividen por etnias, se acaba con la igualdad ante la ley, y ese tipo de cosas hoy día tiene tan fragmentado a Chile que incluso hay una alta mayoría que quiere votar rechazo de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Y solo respecto de las pensiones, lo cierto es que este acuerdo que hace el oficialismo, ¿cierto?, en donde un gran acuerdo, donde señalan que hay puntos que hay que mejorar en la Convención Constitucional,
constitucional, yo creo que lo único que demuestra es que esta constitución es mala y que hay que mejorarla no solo en ciertos aspectos, en muchos de ellos. Yo recordarles a Eduardo que la constitución del 80 fue plebiscitada y que ganó con un 62% del apoyo, al mismo tiempo la constitución y las reformas que se hicieron en el 89, ¿cierto? Fueron aprobadas con un 91%. Esta convención constitucional debería haber salido del proceso, ¿cierto?, con un amplio apoyo de la ciudadanía, poniendo los puntos en aquello que nos une y no en aquello que nos divide. Y yo creo, al menos en mi posición personal, que la Convención Constitucional hizo todo lo contrario. En materia de pensiones, cuando la ciudadanía lo que pedía era, primero, ser dueño de sus ahorros previsionales, poder elegir quién administra tus fondos, que el Estado en ningún caso pudiera expropiarte o nacionalizar tus fondos y que, por sobre todo, pudieras tener una buena pensión. Lo que hace la Convención Constitucional es establecer un sistema de seguridad social que fija los pilares de un sistema de repartos, entre ellos, ¿cierto?, este pilar solidario o este fondo solidario en donde tus cotizaciones ingresan y, por lo tanto, tú ya no eres dueño de tus ahorros previsionales porque en ningún sistema de reparto en el mundo eres dueño de tus ahorros. Esto pasa a un fondo solidario y, por lo tanto, con tu ahorro se paga la pensión de quien está antes que tú al momento de la jubilación. Y eso no es lo que querían los chilenos. Entonces, obviamente, se ve reflejado una opinión mayoritaria bastante distinta a lo que buscaban los chilenos con los resultados de la Convención Constitucional. Bueno, tenemos el titular, ¿qué se debe modificar? Salimos a la calle a preguntarle a la gente para que nos explicara cuáles son sus dudas, cuáles son sus inquietudes respecto a este documento que vamos a tener que aprobar o rechazar. No hay otra alternativa, ¿cierto? O en blanco se puede hacer. Sería hacer las dos. O nulo. Sí, o el nulo. Pero bueno, la idea no es esa. La idea es pronunciarse por una de las dos opciones. ¿Qué nos dijo la gente? Lo pasamos a revisar inmediatamente y de ahí comentamos con este panel y en este cuarto capítulo de Visión Nocturna. ¿Qué mejoraría la propuesta? No, creo que muy poco. Más que nada, yo creo que iríamos hacia atrás, retrocederíamos, porque hay dividirían mucho a la gente con este asunto de los pueblos originarios, que les tendrían más facultad a ellos para que los propios chilenos, si al final somos todos chilenos, deberíamos tener las mismas leyes para todos. Eso más que nada. La verdad es que hay que cambiarla completa. Que no borren el Senado, porque es una de las cosas que tenemos en la República de Chile por muchos años, que es una dignidad muy grande. Porque todo, leyendo el texto, artículo por artículo, o sea, todos deben interpretarse. O sea, siempre encuentra algo que uno dice, no, pero lo tenemos que interpretar de la siguiente manera para que sea efectivo. Y eso no es correcto. Se debería mejorar, es decir, haber igualdad, no tanta división, tanto odio, más que nada. Como que la nueva Constitución no se acordó de la gente, se acordaron de ellos mismos, de su pensamiento, no de lo que piensa la gente. Porque está todo en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. No hay para qué hacer más cosas. No, mira, si deja abierto todo, deja abierto todas las posibilidades para todo, ¿ya? Entonces, no es correcto. Las leyes deben ser sí o no. Y además que esta es la carta fundamental, o sea, la Constitución está por sobre todas las leyes. Entonces, por lo tanto, yo, si propongo algo, no puedo después decir, no, que después se va a sacar una ley que diga lo contrario. No, no hay ninguna ley que esté por sobre la Constitución. Por lo tanto, esta Constitución hay que dejarla clara. ¿Se puede dejar claro el documento sin tener esta primera parte de esta consulta a través de un plebiscito donde la gente se va a pronunciar sí o no? Ahora, si se aprueba, evidentemente ya hay acuerdo para hacer ciertas modificaciones. Si no se aprueba, está la otra forma en que tendrán que ver los partidos cómo se las arreglan. Pero, en definitiva, es una situación poco confusa o no, Emilio. Yo creo que además hay que entender también que este es un proceso de formación de una constitución nuevo en el caso chileno, sí, donde yo diría que la conformación de la Convención Constitucional es una de las instituciones que más ha representado lo que somos en términos socioeconómicos, socioculturales, étnicos, si queremos llamarlo así, a la sociedad chilena, y por lo tanto también lo conversamos en su momento, no sabíamos qué íbamos a esperar del resultado de la convención. Lo interesante era justamente que iban a poner a conversar gente en un mismo espacio en otras instituciones que no existen.
que no se da esa posibilidad. Un Senado que de alguna manera ha circulado un cierto grupo de cierto apellido, ¿no es cierto?, que no necesariamente responden a lo que es la formación social de quienes somos ciudadanos y ciudadanas de Chile. Yo, con respecto, me quisiera detener algo que plantea Catherine, que señala esta idea en el fondo de un cierto temor, ¿no es cierto?, por la eliminación del Senado. A mí me parece que dentro de las posibilidades de lo político efectivamente puede suceder, pero tampoco no puede suceder. Acá en Chile los quiebres democráticos no han sucedido porque hemos tenido una cámara. Han existido quiebres democráticos existiendo dos cámaras, ¿ya? Y eso yo diría también que hay que tenerlo en consideración. Además también el contexto. Hoy día no hay ningún grupo político que sea mayoría amplia en este país. Hoy día existe justamente, en términos sociopolíticos, un fraccionamiento de distintas posturas políticas. Partido de la Gente, Independiente, Frente Amplio, UDI, Renovación Nacional, Evópoli. Entonces yo diría que este como temor a que algo podría pasar, si uno lo lee en términos situacionales, en términos contextuales, no es plausible. Hoy día, con el nivel de fraccionamiento político que tenemos, no hay ninguna fuerza política que pueda capturar esta Cámara, ¿ya? Y sin embargo, lo que nos muestra la historia es que los quiebres democráticos y totalitarios en nuestro país han sido teniendo dos cámaras, y justamente con fraccionamiento de poder. Recordar, la Unidad Popular teníamos 3/3. Entonces, yo pondría también entender en más allá de lo que nos plantea la teoría política, entiendo la importancia, ¿no es cierto?, del contrapeso, de los balances que debe tener el poder, en eso concuerdo con Catherine, pero también tener en consideración el momento sociopolítico en el que estamos. No hay una mayoría absoluta política, no hay ningún grupo que pueda decir yo tengo el monopolio o el control. Yo creo que lo que pasó en la convención fue una mayoría circunstancial. Ahora, si el problema de esa mayoría circunstancial es que quiso actuar como mayoría absoluta, bueno, ese es un problema político, que hay que ver qué pasó. Yo mismo he dicho, ¿no es cierto?, que hay que tener cuidado cuando uno tiene el poder de que en el fondo creer que yo tengo la mayoría y que esta mayoría la voy a sostener durante mucho tiempo, cuando el comportamiento electoral en Chile ha sido de alta rotación. Pasamos de un gobierno de la presidenta Bachelet a un gobierno de Sebastián Piñera, a un gobierno de la presidenta Bachelet, a un gobierno, ¿no es cierto?, ahora de Gabriel Boric. Entonces, yo diría que el comportamiento electoral nos indica que este temor, ¿no es cierto?, a una captura totalitaria del Estado chileno no tiene, a mi juicio, hoy día asidero, ¿no es cierto?, si uno observa los datos y el comportamiento electoral en la última elección. Eduardo, usted fue constituyente, estuvo trabajando en la elaboración de este documento. Fue un tiempo que no fue fácil tampoco. Este resultado es parte precisamente de esa condición donde evidentemente algunos colegas suyos derechamente nos dieron el ancho para estar dentro de esta gran responsabilidad. Esa es la mirada que nosotros tenemos afuera. Yo no sé cuál tenía usted dentro de las cuatro paredes ahí. Mire, no voy a juzgar a mis colegas ex convencionales, pero sí sé que se trabajó duro y uno no puede decir que más, digamos, ¿no? Pero trabajamos intensamente en esto. Yo quería referirme a lo que plantea Emilio y planteó Catherine. Entre paréntesis, yo entiendo que Catherine no sepa lo que pasó el 11 de septiembre de 1980, que fue el plebiscito más fraudulento de la historia de Chile, digamos, ¿no? Y así se aprobó la Constitución de 1980. ¿Ya? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Pero un plebiscito, como el sí y el no, y los plebiscitos son dos alternativas. Y nos va a dividir. Pero si eso es obvio, ¿no? Vamos a estar los del apruebo, van a estar los del rechazo. Eso está implícito en la decisión que tenemos que tomar el 4 de septiembre. El punto es que el 5 de septiembre todas las mejoras a este texto, si gana el apruebo, todas las mejoras a este texto que ha acordado la coalición de gobierno, no se van a poder hacer si no concurren las fuerzas también de centro-derecha que son necesarias para obtener una mejora y una reforma a la Constitución. Y por el contrario, si gana el rechazo, bueno,
será algo democrático y todos tendremos que participar de nuevo en decidir si vamos a querer o no vamos a querer una nueva constitución, en decidir qué mecanismo va a elaborar la nueva constitución, si es un mecanismo que hay que elegir personas, una elección para elegir las personas, y allá digamos un plebiscito y además una elección, se va a hacer la nueva constitución y vamos a tener un nuevo plebiscito de salida para saber si aprobamos o rechazamos la propuesta que se haga en ese momento. O sea, todo ese camino hay que recorrer con el rechazo, pero lo tenemos que hacer todo. No los que triunfaron con el rechazo. Igual acá con el apruebo. O sea, el 5 de septiembre el panorama es otro. El hecho, la realidad binaria no nos va a servir. Bueno, quiero agregar a la opinión de la gente lo que nos están llegando acá. Malky me dice, esta constitución es mala. ¿A quién se le ocurre poner el aborto libre y darle libertad a un presidente por decreto para crear leyes a la fuerza? Agrega que, Vital me dice, esta niñita aún es muy joven para ponerse en un lugar de quien va a jubilar y no tiene sentido de solidaridad. Agrega mal que el problema no está en la Constitución, está en las malas leyes, porque muchos presidentes han hecho leyes inconstitucionales como la eliminación de Felices y Forrados, que los elimina para dar sugerencias financieras. Vital dice, Eduardo, ¿por qué se impuso una constitucionalidad indigenista no acorde con la población chilena? Pregunta que después la puede responder. Voy con Catherine para que también nos aporte desde su mirada, por favor. Sí, muchas gracias. Yo primero le quiero enviar un gran abrazo a todas las personas que dieron su opinión con mucha valentía, quienes comentan, y especialmente la región de la Araucanía, que está viviendo y pasando por momentos tan complejos. Me alegro mucho que se haya detenido al terrorista Héctor Yaitul, que hoy día, por favor, se esté poniendo el énfasis, ¿cierto?, en aquello que necesitamos, que es combatir la violencia y el terrorismo que tiene azotada la región de la Araucanía y también de Biobío, y que se pueda poner el énfasis también en condenar la violencia y el terrorismo. Así que en ese sentido agradezco mucho la opinión, y yo solo comentarles algo. Miren, yo vengo de una familia de mucho esfuerzo. Mi papá es pequeño agricultor. En su vida probablemente ha trabajado muy pocas veces de manera dependiente, muy pocas veces ha cotizado. Y él mismo me señala, yo puedo tener muy pocos ahorros, pero esos ahorros son míos y el día de mañana quiero que lo hereden mis hijos, no que se lo lleve el Estado. Y ese es el sentir que al menos yo he recogido en la mayoría de la ciudadanía chilena. Eso es lo que querían en materia de pensiones, ser dueño de sus ahorros, poder heredárselo a sus hijos, poder elegir quién administra sus ahorros, y obviamente que se ponga el énfasis en un pilar solidario que pueda entregar mejores pensiones. El problema es que nunca se puso el énfasis en eso. ¿Es lo que querían los chilenos? Yo creo que no. Y en ese sentido, cuando tú ves la opinión de la ciudadanía, en donde los mismos chilenos te dicen, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en más divisiones en los chilenos. Esta misma confrontación de chilenos contra chilenos que hoy día tiene tomada la macrozona sur podría extenderse a todo nuestro país. ¿Qué chileno va a querer eso? ¿Qué chileno va a querer diferentes sistemas de justicia y que se abra la interpretación de que si una persona que tiene calidad indígena comete un delito va a ser sancionado por una ley distinta? O sea, imagínense la confrontación en el caso de Héctor Yaitul, cuando tú ves que la ley de seguridad del Estado, que corresponde, ¿cierto?, a un sistema nacional de justicia, hoy día permite arrestar a una persona que le ha declarado la guerra al Estado, que ha sido partícipe de diferentes acciones violentas en contra de los mismos chilenos. Esta persona hoy día es condenada por el Sistema Nacional de Justicia. ¿Qué pasará el día de mañana cuando se apruebe la Convención Constitucional? ¿Se va a regir por este Sistema Nacional de Justicia o por el suyo? Porque al menos en el artículo 34 se reconoce su derecho a la autodeterminación y elegir qué institución o qué competencia va a regir sus acciones. Y al mismo tiempo el artículo 309 consagra los diferentes sistemas de justicia. Todas esas incertidumbres, todas esas interpretaciones que la misma ciudadanía señalaba, son hoy día un riesgo. ¿Por qué? Porque la ciudadanía quería que la norma sea clara, que las cosas que le importaban quedaran dentro de la convención, y por sobre todo, que hoy día a mí me preocupa cuando veo a Emilio decir, bueno, pero ¿para qué nos vamos a poner en el lugar en que existe una toma del poder desde el Poder Ejecutivo con el presidente y de esta Cámara de Diputados? Bueno, pero es que las constituciones nacen para evitar esos riesgos. Y si esta constitución no es capaz de evitar ese riesgo, entonces no cumple su finalidad y es una muy mala constitución.
Bueno, me siguen llegando comentarios saludando al programa y a los panelistas y destacando los diferentes temas que se están tocando. Me dice este seguidor, pero sí está bien, dice la literatura de la Constitución, pero me gustaría que hablaran de la creación de trabajo, de la inversión de capitales nacionales como extranjeros, porque un país, como toda persona, se desarrolla y crece con trabajo. ¿Eso está de alguna manera contemplado, Eduardo? Usted que estuvo ahí, ¿hay una forma porque... Alguien dice, ¿cómo financiamos todo esto? Porque efectivamente el Estado se está haciendo cargo de una serie de organismos nuevos que también están contemplados ahí. O sea, la burocracia, si es que se puede tomar de esa manera, va a aumentar la cantidad de funcionarios públicos. ¿Pero quién financia todo esto, Eduardo? Mire, está entre los derechos de las personas está la libertad de desarrollar actividades económicas. Se manifiesta de otra manera, ¿no? Habla de la libertad de emprendimiento, ¿no? Entonces, está... Que ya existe, evidentemente. Claro, está también el derecho de propiedad. Eso es indiscutible. Se consagra el derecho de propiedad, ¿ya? Y... creo que están las garantías suficientes para que se desarrolle la inversión en Chile. Está la posibilidad de que el Estado constituya empresas y se asocie con privados para explotar recursos naturales estratégicos, como es el litio, por ejemplo, ¿no? Es decir, están esas posibilidades. Entonces, yo creo que... No cambia sustancialmente la situación respecto de las posibilidades de inversión y de actividad económica en el país, ¿no? Yo quiero solamente hacer un par de aclaraciones. Perdón, pero para que no se nos vaya el tema, porque también de alguna manera se tocó ahí con Catherine, lo que decía Vital Grant, Eduardo, ¿por qué se impuso una constitucionalidad indigenista no acorde con la población chilena? De acuerdo. Mira, ¿qué es lo que es un país plurinacional? No es otra cosa que reconocer la diversidad que tenemos en nuestro país, ¿no? Y eso se manifiesta fundamentalmente en tres cosas. Primero, la autonomía territorial e indígena, ¿ya? Que no es algo que sea nuevo en Chile. Hoy día en Chile existen las áreas de desarrollo indígena. Hay 9 o 10 áreas de desarrollo indígena en el país que existen ya hace más de 20 años, ¿no? Entonces, ya han funcionado en diversas partes, en el Lago Budi, en San Pedro de Atacama, en el Alto Biobío. En fin. De eso partimos y esa es una realidad que existe hoy día y que podemos desarrollar más. Y se le ha puesto el nombre de autonomía territorial indígena, pero será el legislador que fije las competencias, sus autoridades, su financiamiento y está dentro del sistema de la división del territorio nacional. O sea, está la región autónoma, la comuna autónoma y la autonomía territorial indígena. No es que esté fuera del Estado y tiene relaciones de cooperación y de asociación con los demás entes. No es algo aislado que va a ser solo para los pueblos, que los pueblos indígenas hacer lo que quieran en esa autonomía territorial indígena. Y dentro de esa autonomía puede vivir cualquiera. Sí. Y cualquiera puede entrar y salir de la autonomía. Eduardo, a mí me llama la atención de quienes destacan esta idea, porque nadie de las personas que la destacan dice, y con esto podemos solucionar el actual problema, el conflicto, mal llamado conflicto indígena que tiene la Araucanía. ¿Se puede, mediante esto, solucionar? Se puede solucionar, primero, mediante múltiples cosas, no es solamente una. Segundo, la Constitución no va a solucionar ese problema. Aquí estamos dando un paso, iniciando un proceso. Si lo damos bien y seguimos bien, tenemos posibilidades de llegar a un buen puerto en esto, pero ciertamente la solución, primero, no es fácil y no es de un día para otro y no basta con un papel. Aquí hay actores políticos que tienen que desarrollar todo un trabajo para conseguir que efectivamente haya un respeto hacia los pueblos indígenas y una paz social, ¿no? Esos son los dos temas que son centrales a mi juicio. Ahora, el segundo tema que se plantea es el de la justicia, ¿no? Y dice, vamos a ver si tiene la primera, la segunda. Y yo creo que las cosas hay que mirarlas con buena fe y con confianza, ¿no? Los países que le va bien son los países que tienen muy desarrollada la confianza. Los países donde todos desconfiamos de todos no nos va a ir nunca bien, ¿no? Dicho eso,
digo, ¿ustedes se imaginan que un mapuche choca a un huinca y va a ser juzgado por la justicia indígena? No, pues eso es absurdo, ¿no? Eso es absurdo, y eso se ha dicho, y eso es absurdo. Entonces, yo digo, la justicia indígena es para personas indígenas, y más todavía para personas indígenas de la misma etnia, porque no es lo mismo la justicia indígena mapuche que la Rapa Nui, que la aymara, que la quechua. No es lo mismo. Entonces, ahí hay otro punto. Segundo tema que se plantea, el tema penal, que los delitos, que Yaitur, la justicia indígena, lo va a absorber y qué sé yo. El derecho penal se aplica la regla nacional. Ahora, volvemos a la desconfianza, tiene que estar todo en la Constitución. Es que la Constitución no dice que las materias penales no quedan incluidas en la justicia indígena. Bueno, podemos cambiar y hay acuerdos en todo el oficialismo para decir se excluye la justicia penal. Hay acuerdo en todo el oficialismo. Y si la derecha se suma a esto, macanudo. Perfecto. O sea, ya encontramos algo. ¿Usted considera que hay algo que cambiar de esta, sí, propuesta? Emilio, usted no me ha dicho nada todavía de qué podemos modificar. Es que, a ver, lo que pasa es que igual la pregunta a mí frente a lo que planteaba Eduardo de estamos frente a una decisión, acá no estamos votando artículo por artículo, lamentablemente, acá vamos a votar o aprobamos o rechazamos el texto en su conjunto. Yo no me arrogo de alguna manera la facultad de saber todo lo que la gente opina o todo lo que la gente quiere con respecto, por ejemplo, a las pensiones. O sea, yo creo que la gente lo que más quiere es tener mejor jubilaciones. Si este sistema se lo da el privado o el público, toda esa discusión que se ha planteado desde un cierto sector político, de que los fondos tienen que ser heredables, yo no sé si la gente comprende si los fondos tienen que ser heredables o no. No he hecho un censo para saber toda la opinión de la gente. Porque vuelvo a insistir, acá también, si el tema de la Constitución es más allá de las normas, un entrevistado decía, no, es que la Constitución tiene que dejar todo amarrado porque no pueden haber normas contradictorias. Y eso es falso, porque la Constitución del 80, que velaba el principio de la propiedad, por ejemplo, y el Estatuto Minero, que es otra ley importante, explotación minera, pasa por alto el derecho de propiedad. Lo pasa por alto y lo contradice. Yo no vi a ningún sector de la gran empresa minera señalando acá hay una contradicción vital entre ciertas leyes y la Constitución. Entonces, a mí me parece que si hay que aclarar más cosas, hay que aclarar. Yo dije desde el principio, transparenté mi posición. Yo creo que esta Constitución es un avance, responde, ¿no es cierto?, de alguna manera a una situación que estamos experimentando, a una sociedad que se enfrenta a nuevos riesgos sociales, que se enfrenta a nuevas necesidades en un marco actual. Si hay que cambiar el sistema político, bueno, puede ser el sistema político precisar algunas cosas que ha planteado Eduardo, precisar otras cosas que han planteado también otros sectores, pero yo no diría que esto es lo que debemos mejorar. Hay que esperarlo también lo que dice la ciudadanía. Sí, Emilio, es que dentro del concepto que usted me plantea, se puede dar que yo soy medioambientalista y a mí me gusta esta Constitución porque es medioambientalista. Yo protejo los animales y por eso creo que es necesario aprobar esta Constitución. Pero no estoy de acuerdo con un sistema, por decir un caso, educacional, donde la parte privada no está, por lo menos ahí, establecida claramente. Se dice que, pero entonces se da cuenta. Pero la pregunta ahí sociológica relevante es, ¿de una Constitución nos tiene que gustar todo? No, a eso voy. Claramente hay cosas que hay personas que no le pueden los 398 artículos gustar. Pero claro, entonces ahí quedamos con eso. Es que justamente... Que es la prioridad para mí, ¿se fija? Pero si usted me lleva a ese punto, yo puedo decir que en el fondo esta Constitución representa justamente el fraccionamiento de la sociedad de los que hemos hablado. Porque una persona puede tener mucho interés, ¿no es cierto?, en el medio ambiente, en la naturaleza, pero puede necesariamente pensar que, tal como plantea Catherine, que quiere defender, ¿no es cierto?, sus fondos y que piensa que el pilar solidario no le sirve. Entonces, lo que él va a primar va a entrar en una situación, en un dilema de decir, bueno, ¿qué es más importante para mí? Y es justamente eso a lo que voy. Si el tema del fraccionamiento de la sociedad no es que esta Constitución lo amplíe, y sobre todo en el caso, por ejemplo, del reconocimiento de los pueblos originarios. Ya hay un fraccionamiento de base.
Es cosa de estudiar la CACEN, la encuesta de caracterización socioeconómica en esta región, y darse cuenta las diferencias de ingresos que existen entre los mapuches y los no mapuches, realizando las mismas labores. Ahí hay un fraccionamiento social sumamente importante y que no lo va a agrandar la Constitución, no es culpa de la Constitución. Entonces, ojo cuando usamos esta muletilla de decir, no, nos vamos a dividir. Si la sociedad chilena ya está dividida, y está dividida porque o en el mercado del trabajo hay discriminación, porque existen diferentes fenómenos de desigualdad, no solo material, simbólica, de discriminación, etcétera, de lo que nos llevó a octubre finalmente. Y eso obviamente, por eso les digo, implica no que la Constitución lo vaya a resolver, implica que los actores políticos en su conjunto y las instituciones estén detrás de lograr esos principios de unidad que se perdieron en Chile y que nos pueden llevar a sociedades a tener diferentes crisis en distintos ámbitos que pueden ser irreversibles. Si ese es mi tema, más allá de que me gusta o no me gusta. Yo a lo mejor voto apruebo, pero no por eso me gustan todos los aspectos de la Constitución. Sí. Quiero ir con Catherine y finalmente en esta pimponeo de temas que hemos hecho, Catherine, aprobar para reformar o rechazar para crear otra Constitución, como lo plantea la gente del rechazo, una buena Constitución. A ver, yo solo decir una cosa, yo creo que las constituciones claramente no pueden ser el reflejo de todo lo que uno quiera, pero sí poner los puntos en aquello que nos une y no en aquello que nos divide. Cuando tú hablas del aborto libre, que hoy día es un tema que tiene dividido a Chile, cuando tú hablas de la educación sexual integral y lo estableces como un derecho, creo que es un tema, y sobre todo cuando se promueve el disfrute pleno, ¿cierto?, que puede ser una postura valórica distinta a lo que piden los padres y que fue una discusión que se dio en el Congreso, y se rechazó. Tantas cosas que hoy día en esta Convención Constitucional lo que hacen es dividirnos antes que unirnos, es el gran problema. Cuando tú dices, no, si Chile está dividido, perdónenme, pero yo nací en una patria unida, única, en un Estado-nación unitario y no en una fragmentación de naciones con autogobernanza, con autodeterminación, en donde los pueblos indígenas van a tener autonomías territoriales indígenas, donde no se sabe cuál es el territorio que van a ocupar estas autonomías, si se va a tener que desalojar o despojar a chilenos que hoy día viven en territorio denominado indígena para poder salir de estas y crearse las autonomías territoriales, etcétera, cuando se crean diferentes sistemas de justicia. Y en esto yo discrepo con Eduardo, porque esos límites que él plantea fueron votados en la Convención Constitucional y se rechazaron. Se rechazó el límite en el ámbito penal y hoy día se deja abierta la puerta para que este Sistema Nacional de Justicia, tantos como naciones existentes están reconocidas, tengan un sistema que debe ser respetado, y lo señala el artículo 34, cuando establece que los pueblos y naciones indígenas y sus integrantes, como por ejemplo Héctor Yaitul, en virtud de su libre determinación tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos individuales, al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales, es decir, determinar incluso quién los podría juzgar. Esto está aquí en esta Constitución, yo no lo estoy inventando, y por eso les digo, es necesario leer la propuesta. ¿Por qué? Porque las normas que se establecieron son bastante claras y al mismo tiempo generan incertidumbre para lo futuro. Respecto del apruebo para reformar, yo les voy a decir una cosa. Las personas que estuvieron dentro de la Convención Constitucional tenían la claridad y la voluntad suficiente para poder crear estos cambios refundacionales. Los votaron por grandes mayorías. ¿Y qué es lo que quisieron? Quisieron que Chile se divida en diferentes naciones. No vamos a hacer un Chile plurinacional por un ratito. No vamos a tener diferentes sistemas de justicia por un ratito. Si se llega a aprobar la propuesta de la Convención Constitucional, se va a implementar y los cambios van a ser permanentes, o por lo menos para las próximas 30, 40 o 50 décadas de futuro de Chile. Por otro lado, se establecen no solo quórum, que son parecidos a lo que hoy día se establecen en la Constitución del 80, que son altos, sino también que en caso de no cumplirse los 2/3, sino alcanzar solo el quórum de 4/7, van a requerir referéndum. O sea, primero un quórum, después hacemos referéndum o plebiscito para que la ciudadanía esté de acuerdo o no con la reforma. Y tercero, se establece el consentimiento indígena, en donde cualquier materia que se busque reformar en esta Convención Constitucional va a tener que pedir el consentimiento libre, previo e informado. Yo no sé si Héctor Yaitul nos va a dar la venia, ¿cierto?, o el consentimiento libre, previo e informado para que podamos cambiar su sistema de justicia que se aprueba en esta Convención Constitucional. Por lo menos déjenme dudarlo. Pero Héctor Yaitul no es el único representante de la comunidad mapuche. Se nos está acabando el tiempo. Sí, pero lo simplifico en un ejemplo. No, pero, le podríamos preguntar a la comisionada Linconao, le podríamos preguntar a cualquier
representante de los pueblos indígenas. No, pues. pero no nombra a alguno, estás nombrando desde un sesgo, finalmente hay alguien que está siendo procesado y hay una serie de personas mapuche que no son procesadas, que no están Francisca acusados de terrorismo y no los la nombras. convencional Loncón, le puedo nombrar a muchos más, todos Si ellos tú conoces estuvieron a la favor de cultura esta mapuche, convención. nombra una y por lo verdurera tanto que no van a vende acá en la querer plaza. cambiarlo. Muy bien. Eduardo, un minuto para el cierre, porque estamos, aunque usted no crea, el tiempo ha pasado volando. Sí. Mire, solamente que se dicen cosas y uno se demora minutos en explicar que no es así. Los padres ahora no pueden mandar a los hijos a los establecimientos que quieran. La libertad de enseñanza comprende que los padres, madres, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. O sea, está claro, no es la misma palabra, no es la misma frase, pero está, ¿no? Perfecto. Entonces, yo creo que hay que, cuando se habla el artículo 34 de las jurisdicciones, pero ¿y cuáles son las jurisdicciones? Pues el legislador las va a establecer, si no todavía no sabemos, y son distintas para los pueblos indígenas, para cada uno de ellos. Entonces, no demos por sentados cosas. Es muy fácil afirmar que no van a tener la propiedad, que aquí hay privilegio, en fin. Yo creo que hay que estar más centrados en el tema y saber que pasado el plebiscito vamos a tener que llegar a acuerdos, ¿no? Y esto, una forma de enfrentar este plebiscito de tal manera que nos haga dividirnos y hacer imposible el diálogo futuro, es una mala forma de enfrentar el plebiscito, ¿no? Yo creo que apruebo o rechazo tienen que tener en consideración que hay una segunda patita. que estamos empezando. A propósito del 18, Estamos empezando. Emilio, su minuto. Yo creo que lo que se va a votar en el próximo plebiscito, que responde no a una lógica política, a un plebiscito propiamente tal, tiene que ver con qué tipo de sociedad y qué tipo de distribución de poder queremos. Más allá de, ¿no es cierto?, de lo que podamos interpretar, porque las normas tienen interpretación, por más clara que están, tienen interpretación, de ahí existe, ¿no es cierto?, el derecho también como profesión, es finalmente dónde queremos que se tomen las decisiones y si queremos seguir teniendo conflictividad en nuestra sociedad. Ya la sociedad chilena se pronunció en octubre, nada nos indica que en un año más se vuelva a pronunciar si es que no realizamos los cambios que este país necesita. Y para realizar esos cambios hay que escuchar y hay que de alguna manera tener un poco más, yo diría, de apertura a no creer que uno sabe lo que la sociedad quiere. Yo creo que los sociólogos y las sociólogas cometemos el gran error de creer que sabemos lo que la sociedad quiere. No, yo no te puedo decir qué es lo que quiere la sociedad, qué quiere cambiar de esto. Pero sí lo que yo creo es que estamos frente a una oportunidad de redistribuir el poder en Chile, de hacerlo más democrático y de hacerlo más participativo. Y que esta Constitución no necesariamente implica una mayor diferenciación y una mayor fragmentación, como se ha querido decir desde ciertas posiciones políticas. Catherine, desde la región vecina, su cierre en un minuto, por favor, porque se nos acaba el tiempo. Sí, yo solo decirles a quienes nos están viendo, nos están escuchando, que esto dejó de ser algo de izquierdas y derechas, que hoy día tienen la oportunidad de decidir y que el 4 de septiembre tienen que ir a votar de manera libre y para votar libre tienen que votar informados. Las personas que hoy día forman parte de la campaña del rechazo no son personas simplemente de derecha, son personas de los diferentes sectores, los padres que querían que se les reconozca su derecho preferente a elegir la educación de sus hijos y no que el Estado tiene el rol primordial en educación, son los trabajadores que querían ser dueños de sus ahorros previsionales, son las personas que querían una vivienda digna y adecuada, pero también propia, son aquellas personas que creen en el estado de emergencia porque hoy día les ha permitido tener mayor seguridad, son aquellos que querían una defensoría de las víctimas pero que fue eliminada, fue rechazada. Todas esas personas que querían poner el foco en aquello que nos unía y que finalmente vio que la Convención Constitucional los defraudó porque puso todos los puntos en aquello que nos divide. Así que invitadísimos a que puedan participar informándose y que el 4 de septiembre vayan a votar porque además el voto es obligatorio. Gracias, Catherine Montealegre, que nos ha acompañado hoy día. Eduardo Castillo, Emilio Moya, muchas gracias por estar con nosotros. Y el próximo jueves estamos cerrando este ciclo de Visión Nocturna con otros invitados tan interesantes como estos. Ya ahora solamente de pronunciarnos en esta oportunidad histórica que tenemos todos los chilenos y chilenas.